ICE podría impedir que inmigrantes hablen con sus abogados de la mano dura migratoria que ya golpea la economía en Texas, en San Diego, en California. Se defienden nuevas reglas contra redadas y falsos agentes de inmigración. Que a pesar de todo el clima político tan difícil que hay para los inmigrantes, no se pierde la esperanza y hay apoyo para nuestra comunidad. What's up, everyone? Les habla Narciso, el abogado. Hoy en día vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana. Estamos con la portavoz de esta oficina. Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola, abogado Narciso. Pues sí, vamos a estar hablando de las noticias de inmigración, lo más relevante durante esta semana. Y bueno, hablamos de que ICE podría impedir que inmigrantes hablen con sus abogados. Bueno, les vamos a contar más detalles de esta información. También hablamos de la mano dura migratoria que ya golpea la economía en Texas. También hablaremos de que en San Diego, en California, se defienden nuevas reglas contra redadas y falsos agentes de inmigración. Óigase bien, falsos agentes de ICE. También vamos a estar hablando de que un juez ordena liberar a un inmigrante con una enfermedad bastante lamentable. Le vamos a contar la historia de esta persona, pero también vamos a hablar de algo positivo y es que de la esperanza, no. Pero también vamos a hablar de algo muy positivo y es que a pesar de todo lo negativo que está ocurriendo a nivel político en los Estados Unidos, hay apoyo de los inmigrantes y hay noticias positivas para ustedes. Listo, Laura, y con eso hay que arrancar. Bueno, abogado Narciso, vamos a empezar a hablar de dos organizaciones en Oregon que han presentado una demanda federal en contra de ICE, también en contra del Departamento de Seguridad Nacional y otras dos agencias migratorias, acusándolas de estar negando a los inmigrantes detenidos el acceso a sus abogados antes de ser trasladados fuera del estado. Ellos alegan violaciones al derecho al debido proceso y a la asistencia legal bajo la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta denuncia señala que desde la administración de Trump, que retomó el poder en el 2025, este año, impone cuotas diarias de arrestos y ha reanudado operativos en escuelas, hospitales y lugares públicos, lo que ha creado miedo en la comunidad inmigrante en Oregon. Abogado Narciso, ¿cuáles son los pasos prácticos que debe tomar un inmigrante detenido o su familia cuando sospechan que se les podría bloquear o retrasar el acceso a un abogado en estas situaciones cuando ellos son detenidos? Excelente pregunta y es muy importante saber estos datos hoy en día. Lo más importante que una persona puede hacer es estar listo cerca del teléfono, porque la persona presa sí puede tener acceso al teléfono y puede hacer llamadas. Número dos, si toma una llamada, que pregunte por el número de caso, el número de extranjero, también llamado como un PIN number. Es un número de 9 digitales que empieza con la letra A. Ese número es demasiadamente importante porque con ese número vas a poder encontrar a tu familiar, a tu amistad, siempre y cuando inmigración lo registra en la página de internet. Ahora, la persona que no puede encontrar a su familiar, lo que también debe de hacer es consultar, llamar con el consulado del país donde la persona está presa. Por ejemplo, si la persona es del país mexicano, llamen al consulado más cerca del país mexicano. Aquí la persona va a dar datos, por ejemplo, el nombre completo, la fecha de nacimiento, y lo que hace el consulado es que va a responder por su ciudadano que está preso en un país extranjero. Aquí el consulado puede dar detalles, por ejemplo, el número de extranjero, el lugar a donde está preso esta persona. Obviamente el consulado no puede ser tu abogado para tratar de pues sacar a la persona de un centro de detención, pero sí puede visitar a la persona, sí puede dar esos datos de número de extranjero y también puede darte pues el tema de localizar a tu familia. Con esa información puedes ir con un abogado y el abogado te puede ayudar a encontrar el lugar a donde tu familia está preso y puede ayudarte con el tema de que esta persona quizás pueda salir bajo un tema de fianza o si no bajo un tema de litigación federal. Bueno, abogado Narciso, y algo muy importante es cómo se puede conectar este tipo de situaciones con los servicios que se prestan en The Cruz Law Office, como beneficios humanitarios como la visa T o la visa U, VAWA, también arreglar por medio de familia. ¿Cómo se puede conectar esto o qué deberían saber los clientes ahora que el ambiente en temas migratorios está tan complicado y tan denso aquí en los Estados Unidos? Laura, te agradezco esa pregunta porque mucha de la gente obviamente se preocupa de este tema y nosotros nos enfocamos en tratar de encontrar soluciones antes que pase el tema de la detención, soluciones para la gente que está viviendo en los Estados Unidos ya quizás por varios años y lamentablemente no han encontrado una manera de poder
obtener estatus legal. Estoy hablando de casos donde una persona quizás ha tenido unos 10, 15, 20 años en los Estados Unidos y quizás bajo las circunstancias de la vida del inmigrante, por ejemplo, eventos que han pasado en su vida, puede ser una persona que ha tenido un trabajo donde, ya sabes, Laura, el inmigrante no es tratado igual como una persona que cuenta con sus papeles. Un inmigrante puede ser lamentablemente discriminado por ser inmigrante. Puede ser que lo hagan trabajar exageradamente, hacer el trabajo de 2 o 3 personas, el negocio, el empleo, el gerente conociendo que el inmigrante no va a dar de baja el trabajo porque lo ocupa y no va a ser tan fácil encontrar otros trabajos, entonces lo hace trabajar a la carrera, todo rápido, haciendo el trabajo de 2, 3 personas comparado con una persona que tiene los papeles, el tratamiento es mucho más diferente. Igual el inmigrante puede tener lamentablemente un pago que no sea justificado, no le pagan lo que se llama el overtime, algunas veces no le pagan en tiempo, algunas veces le pagan muy tarde. Igual el inmigrante puede tener circunstancias donde lamentablemente no le dan el equipaje de protección o lo amenazan en el trabajo con temas de inmigración o con tipos de amenazas. Obviamente esto puede quizás identificar a una persona para calificar para algo que se llama la visa T, que es un remedio humanitario donde la persona puede eventualmente obtener permisos de trabajo y un camino a la Green Card. Laura, también una persona que ha vivido aquí por largo plazo de tiempo y ha tenido una mala experiencia con ser víctima de un crimen puede calificar para algo que se llama la visa U. La visa U te va a dar protección, permiso de trabajo y también un camino a la Green Card. Esto es para gente que ha sido víctimas de un crimen adentro de los Estados Unidos y también ha cooperado con la policía, hablando con la policía, dando detalles donde ellos obviamente están testificando como víctimas, están dando su declaración, denunciando lo que sucedió, llamando a la policía cuando sucedió el crimen. Bueno, Narciso, y usted menciona algo muy importante y es el tema de la prevención. Es algo que no es solamente como que ir a apagar el incendio cuando está ocurriendo, sino prevenir que ocurra el incendio y por eso es tan importante que ustedes se asesoren y aprendan sobre este tipo de beneficios migratorios humanitarios que a veces muchas personas no conocen que podrían calificar para esto y esto podría significar un camino a una green card, a un permiso de trabajo. Por eso si ustedes creen que pueden tener allí alguna situación que los podría calificar para alguna de las beneficios que el abogado Narciso mencionó, se pueden comunicar al número que aparece allí en pantalla, que es el 877-619-8472, y ustedes pueden agendar una consulta por teléfono, por videollamada o en persona, en caso de que ustedes estén aquí en el sur de California, en San Diego o en San Marcos, y en caso de que les quede muy lejos venir a la oficina, no se preocupen, que igual pueden llamar a ese número y pueden acceder al servicio por teléfono y pueden tener su asesoría legal para que les analicen su caso y puedan determinar si ustedes califican para alguno de estos beneficios. Y ahorita vamos a pasar con otra noticia y tiene que ver con que la represión federal migratoria está frenando el crecimiento del empleo en Texas, según lo indica el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Una de cada 5 empresas se enfrenta a dificultades para contratar o retener trabajadores migrantes y el 40% reporta ausencias laborales por miedo a redadas o deportaciones. Expertos advierten que la falta de migrantes está reduciendo la fuerza laboral calificada y podría ralentizar el crecimiento económico del Estado, ya que la población nacida en Estados Unidos no puede compensar la disminución migratoria debido al envejecimiento y bajas tasas de natalidad. Abogado Narciso, ¿qué significa esto para los trabajadores y las familias que en su vida diaria en este momento se enfrentan con estas situaciones de tener miedo, de ir a sus lugares de trabajo, precisamente por todo lo que está pasando? Bueno, no todos los estados y no todos los lugares son iguales. Estamos hablando de Texas. Obviamente Texas es uno de los estados que está siendo pegado mucho más fuerte con el tema de inmigración. Texas, Florida, esos son los estados donde inmigración sí está poniendo una mano muy dura. Y aquí la gente de Texas está sufriendo bastante por el hecho que están viendo a muchas deportaciones, pero también redadas en el trabajo. Y eso hace a la gente no ir al trabajo. Ahora mucha gente argumenta, bueno, es bueno quitar a estos trabajadores que no tienen derecho de trabajar en los Estados Unidos porque ahora le podemos dar trabajos a los norteamericanos, a la gente que cuenta con los papeles. Pero imagínense cuánta gente no quiere hacer esos tipos de trabajo, los trabajos de cocina, limpieza, construcción, los trabajos que son difíciles, donde una persona normalmente tiene que usar su fuerza, trabajo de jardín, trabajo de
cocinero. Todos esos trabajos son demasiadamente difíciles y muchas de las veces la gente que toma esos trabajos son los inmigrantes. Y eso es el problema de esta administración que realmente está tratando de ver cómo eliminar al inmigrante, pero también apoyar la economía. No puedes hacer los dos. Esta economía que tenemos hoy en día depende en el inmigrante. Son la gente que realmente hacen correr el proceso de la economía, hacen correr todo los Estados Unidos. Y sin el trabajo inmigrante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un chaos y vamos a tener inflación. ¿Qué vamos a hacer? No hay tanto que vamos a poder hacer. Muchos de estos negocios van a ir a la bancarrota. Posiblemente vamos a tener tiempo mucho más difícil con la comida que va a ser mucho más caro, con muchas cosas que realmente se van a elevar, Laura. Bueno, abogado Narciso, ¿y qué le diría en este caso a los empleadores, a las personas que necesitan de la mano de obra de inmigrantes en lugares como Texas o incluso en otros lugares que están en situaciones similares? Excelente pregunta. Laura, te quiero decir que mucha gente que tiene un empleo puede hablar con el gerente, el dueño de la compañía, con la persona encargada y decirles, tenemos que tener un protocolo para proteger a gente aquí adentro de los Estados Unidos, en el aspecto que deben de tener, por ejemplo, un plan de acción si acaso agentes federales vienen al trabajo. Ya sabes que hay ciertos lugares donde el público no se puede meter y normalmente esos son las áreas del trabajo. Por ejemplo, Laura, tú ya sabes que en un restaurante los agentes de ICE no pueden ir inmediata, strike that. Por ejemplo, Laura, tú ya sabes que en un restaurante el público no se puede meter en la cocina, no se puede meter en la área del empleo y deben de haber letreros, employees only. ¿Qué significa eso? Significa que agentes de inmigración no pueden ir allá hasta que pidan derecho, permiso de una persona encargada o un trabajador. Deben de tener entrenamiento, que si acaso viene una agencia, deben de pedir una orden para entrar a esas áreas del negocio. Claro que sí pueden entrar donde se maneja el público, donde la gente ordena comida, donde se sienta para comer, pero no pueden entrar más allá de esas áreas donde dicen esos letreros employees only y los gerentes, los dueños, las personas encargadas deben de saber ese tema, proteger a su gente, también tener planes de acción si acaso cae inmigración, todos calmados, todos debemos de tener este protocolo, así es como cierta gente va a ser encargada de hablar con los agentes y cierta gente no va a hablar absolutamente nada, no vamos a dar derecho de pisar estos lugares, vamos a tener estos protocolos en orden, vamos a grabar si acaso vienen los agentes, la interacción que ellos tienen con nuestro negocio. Narciso, hay una noticia que es positiva y es que la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó por 3 votos a 2 dos propuestas. Una de ellas es para regular el acceso de autoridades federales a instalaciones del condado, exigiendo órdenes judiciales válidas y señalización en varios idiomas. Y otra que fue aprobada es para combatir a personas que se hacen pasar por agentes del ICE. Estas medidas buscan proteger los derechos civiles y al debido proceso de los residentes ante un aumento de casos de falsos agentes federales que extorsionan a inmigrantes. Las supervisoras que se encargaron de estas propuestas han destacado que las oficinas del condado deben ser espacios seguros para las familias migrantes, mientras que los opositores han argumentado que la cooperación con las agencias federales sigue siendo muy importante y necesaria. ¿Cómo podría esta nueva política del condado afectar a los inmigrantes o a las familias con estatus mixto, que son personas que tienen estatus legal, tienen su ciudadanía, su residencia y tienen hijos o familiares, padres, hermanos que no tienen estatus legal aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo se podrían ver afectadas estas familias en San Diego o en otros lugares donde esto está ocurriendo? Dos cosas, Laura. Primero, quiero decirle que bueno a San Diego. Nosotros estamos ubicados en San Diego, pero tomamos casos por todos los Estados Unidos. La gente de San Diego ahora puede tener mucho más paz en su alma, corazón, en su mente, que si acaso van a un lugar público como estos lugares que mencionaste, no van a tener temas de encuentro con ICE sin que pueda entrar con órdenes judiciales. Es igual lo que mencioné anteriormente relacionado al trabajo, que un lugar de trabajo debe de tener esos letreros, esos entrenamientos, no deben de dejar agentes de ICE si no tienen esas órdenes, esos derechos. Igual, Laura, eso es algo excelente, especialmente si tienes familia que no ha ido a estos lugares, ahora los puedes llevar quizás con confianza y sin miedo que ICE pueda entrar. Ahora los trabajadores tienen sus órdenes en esos lugares.
cosas. Igual, número dos, Laura, muy importante. Sí es cierto que mucha gente lamentablemente tiene estos temas de pues usar máscaras, usar y identificarse como agentes de ICE. Yo tengo una pregunta para ti, Laura. ¿De qué te vas a disfrazar este Halloween? Ojalá que no me digas de un agente de ICE. ¿Por qué? Porque eso sería lo más peor. Y yo conozco que esta temporada sí va a haber gente que va a usar eso y va a pues comprar un disfraz como un agente de inmigración para pues disfrazarse de ICE y hacer una broma, pero realmente eso tiene consecuencias muy grandes porque esos uniformes se ven tan reales, especialmente cómo se están llevando estas redadas. Estos agentes de ICE normalmente no tienen identificación, no tienen un uniforme que sea igual. En muchas de las veces están vestidos con ropa normal y normalmente no puedes hacer una distinción tan específica. Eso es el problema que estamos teniendo en el estado de California y muchos otros lugares. Y es por eso que estas leyes son demasiadamente importantes. Ahora, si ustedes tienen familia que no tengan estatus legal, lo que deben de hacer es obviamente tener en cuenta que ciertas cosas no se deben hacer, como disfrazarse de un agente, como disfrazarse con un tema de como disfrazarse como un agente de ICE esta temporada de Halloween, y también deben de entender que todavía hay beneficios migratorios que su familia puede obtener. Quizás han tenido consulta con un abogado que le has dicho que no es posible inmigrar a través de tu pareja, que es el ciudadano, el residente de los viejos ciudadanos, pero igual todavía es posible a través de las leyes humanitarias que existen actualmente en este país. Bueno, Narciso, y para darte la respuesta con respecto a mi disfraz, no me voy a disfrazar de agente de ICE. Estaba pensando disfrazarme de alguna princesa de Disney. Todavía no he escogido mi disfraz, pero definitivamente no va a ser de un agente de ICE. Y espero que muchas personas tampoco les vaya a dar por hacer esto, porque es lamentable estar tomando esto de una manera en broma, porque realmente hay personas que ahorita están traumatizadas y tienen miedo con esta situación. Entonces, ahorita vamos a pasar con esta noticia. Es una noticia que puede ser muy positiva para otros inmigrantes, y es que un juez federal en Michigan ha ordenado la liberación de una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, y se trata de José Contreras Cervantes. Es un inmigrante mexicano que padece leucemia terminal, y otros 7 demandantes detenidos por ICE. Esta decisión es considerada una victoria para la ACLU y permite que puedan regresar estas personas con sus familias mientras continúan con sus casos en corte migratoria. La administración de Trump había negado audiencias de fianza incluso a inmigrantes sin antecedentes penales, una política que tribunales han declarado como violación al derecho al debido proceso. Este caso de Contreras Cervantes, que es un residente en Estados Unidos por 20 años y que fue arrestado tras una parada de tráfico y pasó más de 3 semanas sin recibir su medicación crítica para el cáncer, pues puede ser una victoria también para otros inmigrantes. Pero, abogado Narciso, ¿por qué es tan importante este fallo para otros inmigrantes aquí en los Estados Unidos? Es algo demasiadamente importante saber que una persona detenido, preso ahorita en este momento, no tiene tantos derechos a fianza con la Corte de Inmigración. ¿Por qué? Porque la Corte de Inmigración ha eliminado el derecho de fianzas para gente que no entró legalmente, entró ilegalmente, en otras palabras. Pero todavía hay oportunidades de salir de ese centro de detención de las manos de ICE. Y esto es un ejemplo de una litigación federal. En la ley de inmigración se puede demandar a la agencia de ICE por tener una persona preso. Y esto puede ser una demanda federal. Se llama en inglés writ of habeas corpus. En otras palabras, están argumentando un abogado que realmente la detención está injustificada bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y es cierto que inmigración obviamente tiene sus leyes y tiene pues ciertos mandados de mantener a una persona preso, pero no es justificado que los mantengan preso bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, este caballero que tiene ciertas circunstancias humanitarias que son muy peligrosas para una persona que se mantenga preso. Y también el tema que una persona realmente no le deben de quitar el derecho de su libertad, aunque esté en un proceso de corte de inmigración, corte de deportación. El ser humano todavía tiene derecho de tener libertad y estar libre de estas circunstancias. Y aquí esto sí se puede hacer, aunque la Corte de Inmigración te diga que no te va a dar fianza, no tienes derecho a fianza, no hay jurisdicción para fianza. Una persona puede ir y poner una demanda federal a través de la ley writ of habeas corpus, y una persona sí puede salir de ese centro de detención.
Bueno, y con respecto a esta historia que hemos mencionado, abogado Narciso, ¿qué pueden aprender las familias de este caso y qué pasos deben tomar si un ser querido está detenido con una condición médica vulnerable? Claro que sí, Laura, es demasiadamente importante tener precaución. Obviamente los documentos de una persona deben de estar en orden. Cuando yo digo documentos, no estoy hablando de actas de nacimiento, pasaporte, estoy hablando de documentos que son mucho más importantes. Por ejemplo, el tiempo que la persona ha vivido en la comunidad, los años que ha vivido aquí en los Estados Unidos, los trabajos que ha tomado y también la familia que son ciudadanos residentes que viven en los Estados Unidos. La razón por qué, Laura, es para enseñar que esta persona tiene lazos en los Estados Unidos, ha tenido una larga vida en este país y ha trabajado, ha sido parte de la comunidad y no es un riesgo de irse a la fuga. También los documentos relacionados al tratamiento médico de la persona. Muchas de la gente no tiene esos records porque no se imagina que los va a usar, pero es demasiadamente importante tener esa información ya inmediatamente a la mano. Temas de medicamento, condiciones de salud, el expediente del doctor, porque aunque quizás no sea necesario ahorita tenerlo porque no hay ningún caso que vas a abrir, pero igual estamos hablando de la prevención de lamentablemente estar en estas circunstancias. Bueno, y también, pues como lo menciona abogado Narciso, esa parte de la prevención es también asesorarse antes de que ocurra algo y es saber qué posibilidades tienen ustedes de poder ajustar su estatus en los Estados Unidos, obtener un permiso de trabajo, una green card, qué posibilidades hay para ustedes. Por eso siempre la invitación es que se comuniquen, que tengan una asesoría legal por teléfono, por videollamada o en persona. Allí está el número en pantalla que es el 877-619-8472. Es muy sencillo que ustedes puedan acceder a este tipo de asesoría que es tan importante en estos momentos, que ustedes conozcan sus derechos, cuáles son sus posibilidades y si podrían ajustar estatus, obtener la tan anhelada green card o un permiso de trabajo y tener esa tranquilidad, esa paz mental. Ahorita también vamos a hablar de algo que es muy importante y es que a pesar de todo el clima político tan difícil que hay para los inmigrantes, no se pierde la esperanza y hay apoyo para nuestra comunidad. Y es que lo pudimos ver esta semana con algo muy poderoso que fue las marchas que hubo de No Kings Day o la marcha de No Reyes, y que no fue solamente una protesta en contra de lo que está pasando con el gobierno, sino que también es un mensaje de unidad y también de valentía y esperanza y apoyo a nuestra comunidad inmigrante. Y como podemos ver en pantalla, pues fueron miles de personas que salieron a las calles a protestar, y entonces eso también nos ayuda a darnos cuenta de que la esperanza sigue viva, de que sigue habiendo apoyo a nuestra comunidad inmigrante, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, que hay nuevas tarifas más costosas con inmigración, políticas más estrictas, redadas, las green cards y los permisos de trabajo siguen llegando y lo vemos aquí en la oficina. Todavía tenemos familias que están logrando ajustar su estatus, todavía tenemos familias que están logrando alcanzar el sueño americano. Entonces esto también es un recordatorio que sin importar qué tan difíciles estén las situaciones o qué tan difíciles sean algunas noticias o tan negativas, aún hay esperanza. Y abogado Narciso, con esto quiero darle paso para que usted le dé un mensaje a nuestra comunidad, a las personas que nos están viendo en este momento, que de pronto hay inmigrantes que se sienten Great. desanimados, se sienten Sounds great. tristes. ¿Qué le puede decir usted a esas personas? Bueno, el sentimiento del inmigrante es como que si acaso todo paró, paró la vida, paró el proceso de inmigración para beneficios migratorios, pero no es cierto, amigos. Hoy en día tuvimos varios casos que se aprobaron, casos de la residencia, permiso de trabajo. Tú ya sabes, Laura, que nosotros manejamos una oficina grande a través de inmigración, permisos de trabajo, green cards, aplicaciones para la ciudadanía. Nosotros atendemos las citas de inmigración para entrevistas, mandamos a gente a Ciudad Juárez, regresan legalmente, mandamos a gente para el advance parole, para el permiso de viajar al extranjero, regresan bien legalmente sin ningún peligro. No todos los casos son iguales, pero es importante saber que el proceso para obtener beneficios migratorios todavía existe, todavía está vivo. Va a ser un poco más difícil, pero con el abogado adecuado, que ha tenido experiencia, años de experiencia, que tiene una ética, que tiene atención a detalles, todo es posible, Laura. Sí es posible, la gente todavía puede alcanzar el sueño americano. Aquí en esta oficina tenemos un dicho: el sueño americano vive aquí. Y eso es algo que realmente es cierto. Yo soy un inmigrante, soy mexicano, nací en México, Oaxaca, México. Yo puedo obtener mi green card, mi ciudadanía, y obviamente no es algo fácil, pero es algo que todavía es posible. Aunque tengamos tiempos difíciles, todavía es posible. No pierdan esa esperanza.
Abogado Narciso, y otra pregunta que también quiero mencionar esto, y es que también hay personas que de pronto nos están viendo ahora y han tenido una negación o han tenido de pronto, sí, como un parte negativo por parte de otros abogados de inmigración que les han dicho que no se puede hacer nada por sus casos, y han ocurrido ese tipo de excepciones de estas personas que vienen a su oficina y usted encuentra algo por allí que les puede ayudar a ajustar su estatus. Obviamente esto no es para todo el mundo, no aplica para todo el mundo, pero ocurren este tipo de situaciones porque esas personas también que de pronto nos estén viendo ahora se sienten decaídas porque alguien más les dijo, no, no hay ninguna posibilidad para que usted pueda ajustar estatus en este país. Eso es cierto, y normalmente abogados hacen excelente trabajo, pero se enfocan en una área de la ley. Puede ser que ellos determinan que no hay un caso para la visa U porque nadie fue víctima de un crimen. Igual pueden determinar que no es posible inmigrar a través de familia, un ciudadano, un residente, un hijo ciudadano, padres que tengan estatus legal. No es posible por los antecedentes de inmigración, pero es la diferencia en usando leyes que existen hoy en día, específicamente la visa T. La visa T, que puede abrir caminos para mucha gente que han tenido las experiencias de la vida, las experiencias con trabajos horribles, la experiencia con parejas o familiares que han maltratado, han manejado al inmigrante a hacer cosas que son terribles, trabajar o quizás vivir con amenazas, vivir con miedo. Todo es posible, Laura, y todavía hay oportunidades especialmente para el inmigrante que ha tenido esas experiencias. Y con eso, Laura, me quiero despedir con ustedes porque lamentablemente tengo una cita que tengo que atender. Pero sí, Laura, nos vemos la próxima semana. ¿Qué me dices? Así es, abogado Narciso, pues nos veremos aquí en vivo, como siempre usted está saliendo en vivo entre semana, los martes y los jueves, entonces allí está la invitación y los sábados a las 2 de la tarde, como siempre, estamos aquí con el resumen de inmigración. Listo. Que estén muy bien, cuídense, bye. Yo soy el abogado Narciso Cruz y te quiero agradecer por tener tu consulta hoy en día. Nuestro equipo cuenta con varios años de experiencia. Te puedo decir que hoy en día vamos a tratar de encontrar una solución para tu tema de inmigración. El tema de inmigración es demasiadamente importante. Te quiero decir que yo soy un inmigrante y la mayoría de gente que trabaja en esta oficina también son inmigrantes, tienen familia inmigrantes o han tenido experiencia con el sistema de inmigración. Yo personalmente era residente permanente y después me hice ciudadano americano. Nací en el país de México. Mi familia me trajo a los Estados Unidos cuando tenía 2 años de edad. Mis padres eran muy humildes. Crecí en el sur centro de Los Ángeles, donde mi papá tenía un trabajo como jardinero y después trabajando en una cocina. Él trabajaba como unas 50, 60 horas a la semana y mi mamá se encargaba de cuidarnos a mí y a mis hermanitos. Y éramos bastante traviesos. Crecimos en un apartamento de una recámara y un baño. Éramos 6 y después 8 en total. Y cuando estábamos pequeños, mi mamá me hablaba de los sueños que ella tenía. El sueño de algún día ver sus hijos desarrollarse en este país, ser doctores, ingenieros, abogados, crear familias y tener oportunidad en los Estados Unidos. Mis padres veían los Estados Unidos como la tierra de oportunidad. Oportunidades que no existían en el país mexicano. Mis padres tenían metas que sus hijos podían alcanzar esas oportunidades. Mis padres conocían el valor de inmigrar a los Estados Unidos, tener la residencia y eventualmente la ciudadanía y darle ese regalo al resto de su familia, a mis tíos, a los padres de ellos y también a nosotros sus hijos. Un estatus legal abrió muchas oportunidades para nosotros. Mi papá se hizo residente después de vivir en los Estados Unidos por unos 20 años. Durante ese tiempo, él no tenía la capacidad de ver a su mamá, mi abuelita, porque no podía dejar los Estados Unidos. Tenía que quedarse adentro de este país porque no contaba con un estatus legal. Por el momento que se hizo residente, él me contaba acerca del día que regresó a Oaxaca y abrazó a su mamá. Y eso fue uno de los días más felices de toda su vida, por el hecho que la familia es lo más importante del mundo. Y despegarse de su familia, de su mamá, por más de 20 años, era algo que tenía un peso muy grande en su corazón. Pero él tuvo la oportunidad de ver a su mamá, la oportunidad de regresar a los Estados Unidos, una oportunidad que muchos inmigrantes también pueden tener. Él sabía que una inversión del tema de inmigración
inmigración era lo más alto y lo más grande que una persona puede hacer. Tener la habilidad de vivir en los Estados Unidos tranquilamente, viajar al extranjero, ver sus padres y después regresar aquí a los Estados Unidos con su familia era algo que él no sabía qué tan valoroso era. Tener la oportunidad de buscar un mejor trabajo, ya que contaba con un permiso que le daban la habilidad de trabajar legalmente y un seguro social. La habilidad de manejar tranquilamente en el sur de California sin tener temor que inmigración lo pueda parar, detener y separarlos de su familia. El sueño de hacer su propio negocio, abrir un restaurante en Los Ángeles, California, comprar una casa, desarrollarse espiritualmente su religión y hacer viajes misioneros a Oaxaca y regresar para poder apoyar a su iglesia, ver a sus hijos crecer y viendo que ellos puedan alcanzar las oportunidades que él no pudo tener en país mexicano. Así es, amigos, cuando yo estaba pequeño, mi mamá me contaba que sus hijos iban a ser doctores, ingenieros, abogados, profesionales, o si no tener cualquier carrera donde ellos estaban contentos y existía oportunidad. El sueño americano es algo que mis padres me dieron a mí. Yo como hijo de inmigrantes y también un inmigrante, sabía el valor de una educación y el valor de las oportunidades que este país tiene para gente que puede soñar muy grande y para gente que sabía el valor de un estatus migratorio. Una inversión que realmente cambia vidas económicamente, espiritualmente y emocionalmente. El día que mi papá abrazó a su mamá, que no ha visto en unos 20 años, mi papá me contaba de las lágrimas que salían de los ojos de su mamá cuando le dio el abrazo más grande de todo el mundo después de no verla por 20 años. Mi mamá me contaba del día que se hizo ciudadana y luchó muy fuerte para la ciudadanía porque el examen se le hizo muy difícil y el inglés no era su primer lenguaje. Y también el gran abrazo que le dio a su mamá y a su papá cuando ellos vinieron al aeropuerto de Los Ángeles y entraron a los Estados Unidos como residentes permanentes porque ella los pudo inmigrar. La familia es lo más importante de todo el mundo y yo tengo el placer y el honor de cambiar vidas, apoyar a los inmigrantes, defender el pueblo inmigrante y pelear para tu sueño americano.